Dios les bendiga. Buenos días a todos. La unidad que estamos estudiando en la Escuela Bíblica de Adultos lleva como título ¿Hacia dónde miro yo en este tiempo de crisis? Y la lección que nos toca hoy, que nos corresponde, es Dios en tiempos de crisis. Tenemos como objetivo en esta lección lograr que cada uno de los participantes, de todos ustedes, nosotros todos, evaluemos individualmente cuál ha sido la respuesta nuestra al asumir una relación más profunda con Dios en los tiempos de crisis que tenemos. Y en la lección pues vamos a discutir varios aspectos significativos, enfatizando 3 áreas: el llamado de Dios en tiempos de crisis, Jesús vino en tiempos de crisis y los primeros cristianos enfrentaron la crisis. Para el inicio es bueno tener unos datos, ¿verdad?, sencillos que quiero mencionar. El mundo tenía ya muchísimas religiones cuando nació Jesús. Los romanos, por ejemplo, habían combinado sus dioses con los dioses de los griegos y por eso adoraban a miles de deidades. Pero ninguna de esas deidades había vivido jamás. La mayoría eran ¿qué? Imaginaciones y otras historias heroicas. Sin embargo, no debemos olvidar que Jesucristo sí vivió. Jesucristo vivió en Palestina. Y aparte de que vivió en Palestina, fue crucificado. Históricamente tenemos evidencia clara, el mundo de hoy, de que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato en Judea. ¿Y qué pasó? Que se levantó de entre los muertos. Eso quiere decir que resucitó y lo hizo por el poder de Dios nuestro Padre Celestial. Con esta información de introducción, comencemos. Jesús vino en tiempos de crisis. Voy a hacer alusión al Evangelio de Mateo, Mateo 1:20 al 23, que dice que un ángel del Señor se le apareció en sueño a José, hijo de David, y le dijo: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en este proceso que acabo de mencionar, se cumplió lo que ya había sido dicho por uno de los profetas, por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:4. Hermanos y amigos que nos puedan estar viendo y escuchando, todos sabemos que José hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, no olvidemos que en ese momento histórico ese hombre se sentía bastante confundido y en medio de toda la situación, antes de que el ángel
verdaderamente le diera ese mensaje divino precioso, él había pensado en dejar secretamente a María porque no quería difamarla. Eso era un sentimiento real que ese ser humano tenía. Ahora bien, él obedeció al ángel. Pasemos entonces. ¿Cuándo comenzó la crisis? ¿Cuándo podemos decir que comenzó la crisis? Si evaluamos con cuidado toda esta situación, la crisis comenzó cuando los reyes llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes, que era el rey de Judea, se turbó al oír eso y convocó Herodes rápidamente a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y le dicen que decía el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Y eso lo encontramos en Miqueas 5:2. Entonces Herodes ordenó a los magos ir y averiguar con diligencia acerca del niño y que se lo vinieran y se lo hicieran saber a él. Pero sabemos que los magos fueron avisados por revelación divina que no regresaran donde Herodes. Y entonces Herodes se enfureció y ¿qué hizo? Ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén. Así fue como ese pueblo vivió la horrible crisis, la crisis horrible, sangrienta, de una experiencia de muerte de niños menores de 2 años. Y podemos señalar nuevamente el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31:15 está relacionado con ese hecho. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada porque ellos perecieron. En este momento aprovecho para darle unos datos de esa crisis que ese pueblo judío vivió. Vamos a hablar un poquito de Herodes. Herodes fue el fundador de la última dinastía judía, o sea que fue rey de Judea para el año 37 a.C. Era descendiente de una familia rica, eran oriundos de Idumea, que es de un sector de Judea, y ellos practicaban la religión judía. Eso puede ser que le llame la atención a muchos, ¿verdad? Pero esa familia, todo ese conglomerado familiar, siempre permaneció en una estrecha dependencia ¿de quiénes? De los romanos. Siempre pertenecían a la religión judía, pero estaban estrechamente dependientes de los romanos. Incluso mandaban educar a sus hijos a Roma. Allá era que se educaban. Y construyeron ciudades nuevas al estilo romano-helenista. Ese era el estilo que de ellos. Y le pusieron nombres a esas ciudades en honor a los emperadores romanos. Ejemplo de ciudades: Cesarea, esa fue una de las ciudades construidas. Tiberias también. Y entonces en el año 40 antes de Cristo, Herodes consiguió, por medio de Octaviano y de Antonio, que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Sin embargo, Herodes tuvo que pelear 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea, que sé que suena un poquito a lo mejor raro, pero ese es otro nombre por el cual se conoce a los macabeos. Y tuvo que durante 3 años pelear, pero fue ayudado por el ejército romano. Ahí es que tomó a Jerusalén e hizo ejecutar a su rival, venciéndolo. Y así es que le señalo, aunque Herodes pertenecía
formalmente a la religión judía, si evaluamos con profundidad, en esencia era un rey pagano. No era ese tipo de persona que podía seguir los preceptos de la ley. Para él lo más importante era la pompa, el poder, el dominio, y eso para todos nosotros es bien significativo en medio de esa llegada de quién, del Hijo de nuestro Padre Celestial, que venía al mundo con un propósito hermoso. Y aquí en este momento les destaco, estaban pasando todas esas cosas, pero en medio de toda esa crisis, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, regresó a Galilea y comenzó su ministerio. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que el nombre de Herodes aparece en varios pasajes de los evangelios, ya que casi la totalidad de su reinado coincidió con la vida de Jesús. Quiere decir que miren, Jesús vino en tiempos de crisis y podemos en este momento pasar a el aspecto del llamado de Dios en los tiempos de crisis. Les decía que, y se los mencioné a algunos, los profetas del Antiguo Testamento, pero le añado, esas declaraciones de esos profetas fueron hechas en respuesta a las condiciones sociales, políticas y religiosas de sus respectivos tiempos. Ese aspecto es bien importante, debemos siempre tomarlo en consideración. A partir del siglo VIII a.C., en medio de las amenazas políticas de los grandes imperios, porque habían básicamente 4 imperios: Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. En medio de todas esas amenazas y toda esa situación de caos, los profetas acompañaban al pueblo en el cautiverio. Anunciaron de una manera diferente cada uno, pero con una unidad fundamental, anunciaron el propósito de Dios. Y entonces podemos ver, tenemos que estar claros cuando estamos leyendo y estudiando la palabra del Señor, que en el Nuevo Testamento el mensaje de los profetas encuentra su cumplimiento. ¿Cómo lo encuentra? En la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Miren, la promesa del nuevo pacto se cumple, y la del siervo sufriente. Esos dos son los puntos culminantes de esa continuidad. Y nosotros ahora, en este momento, podemos hacer un poquito de análisis. No debemos olvidar que los acontecimientos pasados, no importa la época que fuera, y los contemporáneos, los actuales, tienen gran influencia en la manera de pensar de muchas personas, incluso en los valores que esas personas establecen. Muchas personas están quizás en unas ideas de que pues son y deben siempre pertenecer a X grupo social, etcétera. Esas pueden ser un ejemplo. Sin embargo, volvemos que el llamado de Dios también ocurre en tiempos de crisis. Tenemos siempre que recordar, el llamado del Señor siempre tiene un propósito específico de servicio. Nosotros, como creyentes, eso no lo podemos olvidar, porque no importa la etapa que estemos viviendo, la época, el Señor está con nosotros y tiene hacia nosotros el mismo objetivo. Así que vamos a mirar la situación de, por ejemplo, Nehemías. Nehemías era judío, pero ¿qué había pasado con todos los cambios sociales y políticos que había? Estaba trabajando como copero del rey de los persas. O sea que su trabajo, miren, era atender las mesas de la corte. Y en ese trabajo, él, estando en eso, él recibió noticias de que aquellos compueblanos que quedaron allá en la cautividad, allá en la provincia, estaban en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén había sido derribado. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías
importantísimo. Si leemos Nehemías 1:4, dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermoso. Estaban pasando muchas cosas, habían ocurrido muchos desastres, pero finalmente el rey Artajerjes, miren, autorizó y envió a Nehemías a Jerusalén. Y así fue como Nehemías organizó y dirigió el proyecto de reconstrucción de Jerusalén. Vemos cómo Nehemías respondió al llamado del Señor en medio de la crisis que estaba ocurriendo. No dio marcha atrás, no huyó, no se sintió como que esto es imposible. Pues, por lo tanto, pasemos en este momento a señalar los primeros cristianos enfrentaron la crisis. Nosotros no podemos confundirnos creyendo que las crisis son de este tiempo de ahora. No. Vamos a dar un ejemplo bien sencillo, pero muy impactante, siempre que lo leemos en la palabra. Cuando Jesús viajaba por el territorio de Samaria, esto queda al norte de Jerusalén, sintió un poco de cansancio y decidió irse a un lugar particular donde se sentó. ¿Y qué pasó? Que le pidió agua a una mujer samaritana que estaba allí. Ella se sorprendió y le dijo: ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? Si tú eres judío y yo soy samaritana. El texto bíblico correspondiente es el de Juan 4:9. Señala que había una dinámica bien difícil entre esos dos grupos. No se llevaban bien. Y aquí yo destaco, las relaciones rotas lo que hacen es que nos llevan a perder la oportunidad de conocer bien a otras personas. Y vamos a notar que Jesús no tuvo reparos en evangelizar a la mujer samaritana y a la aldea donde ella vivía. Notemos entonces que la lección de esta parábola es que tu prójimo, el tuyo, hermano y hermana, y también el mío, es cualquier persona con la que nos encontremos que necesite de nuestro socorro. Incluso Jesús en ese momento le dice más adelante a la mujer samaritana: vete, busca a tu marido y ven acá. Jesús le demuestra que él tiene autoridad para discernir el momento en el cual, ¿saben qué? Los verdaderos creyentes van a adorar al Padre Celestial en espíritu y en verdad. La confrontó consigo misma. Les recomiendo que lean con bastante prontitud ese texto. Y ella le dijo en un momento dado: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego le añadió que ella sí lo sabía, que había de venir el Cristo, el Mesías. Y él le dice: yo soy el que habla contigo, ese es. La Biblia relata que aquella mujer samaritana se fue a la ciudad y le dijo a todo el que se encontró en el camino: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho mal. ¿No será este el Cristo? Entonces todos salieron de la ciudad y vinieron a donde Jesús. Hermoso Señor. Vamos ya finalizando y quiero traerles una data que me parece que es clave. Debemos permitirle a nuestro Padre Celestial que haga nuevo en ti y yo en mí lo que Él tiene planificado para nosotros. Todos hemos visto la gloria de Dios. Quizá no nos acordemos, quizá no nos damos cuenta, pero ¿cuándo es que la hemos visto? Cuando recibimos su misericordia. ¿Quién aquí no ha recibido misericordia del Señor? Y ahí es que le señalo, Dios quiere ser relevante y pertinente en nuestras vidas. Él nos llama para que mostremos su amor a otros, porque somos hermanos, somos todos hermanos, hijos del mismo Dios.
Y en medio de la crisis, de la pandemia que estamos viviendo, que comenzamos en el 2020, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús para poder entender la situación que nos rodea. Si sacamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a ir confundiendo, porque todo es complicado, difícil, bastante traumático para muchas personas. Cada uno de nosotros tiene una historia particular y la puede contar, cargada de la particularidad propia y de gran significado. Yo les invito a expresar voluntariamente cómo se han sentido en este tiempo de pandemia desde el 2020, porque en la clase escrita que se les va a hacer llegar, que por email o la van a recibir en el templo, está esa parte que usted escriba cómo usted se ha sentido en todo este tiempo y cómo ha sido su respuesta al poder tener una relación más profunda con el Señor. ¿Cuál es su respuesta en términos de qué es lo que usted tiene que reaccionar para saber qué es lo que el Señor le está diciendo? Y termino la clase indicándole: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Que el Señor les bendiga a todos.